Buenas Hola, tardes, Marta y compañía. Hola, hola. Bueno, si queréis vamos a empezar ya. Y en todo caso, bueno, hoy toca la sesión de las religiones índicas, las religiones que antes llamaban religiones de Oriente, porque de Oriente son todas las religiones, las grandes, y yo prefiero llamarles índicas. Y veríamos, si puedes pasar ya a la primera diapositiva, los tres grandes sabios, así por excelencia: Krishna, por representar la sabiduría hindú; Buda y Lao Tse. Un poco. Ellos plantean un tipo de acción no dual. No dual, la acción que plantean ellos, o sea, el tipo de transformación social que plantean es no dual. Por eso os he puesto en la diapositiva siguiente, si puedes pasar, el modelo de acción dual, que sería, la acción dual sería la acción que actúa por interés, con una intención. Quiero conseguir ese objetivo. Però han sigut Abraham i tots, no? Sí, exacto. Tots. Sí. Los que vimos de los abrahámicos, Sí. prácticamente todos eran de acción dual, Sí. que quieren conseguir una intención. Pero ahora recapitulo un poco para hacer después el contraste con Sí. el otro. Es también una intención como el proceso mental que pretende obtener un resultado concreto, con una concreción, un medio para alcanzar un fin, una acción instrumental, estratégica, que llaman también teleológica, eh, que es la propia de la ciencia y la tecnología también, no solamente de la religión abrahámica. La ciencia y la tecnología nacen de las religiones abrahámicas, porque si no, no es un sujeto que trabaja con un objeto para conseguir un fin, y el objeto lo convierte en instrumento para la realización de ese fin. También después aquí en Occidente hemos tenido la acción comunicativa, que es la de Habermas, que pretende conseguir un consenso para conseguir ese fin siempre, ¿eh? Y después las normas éticas, que es la de la acción de Kant, que también, bueno, está contaminada un poco de este tipo de... Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que es el tipo de acción de las religiones orientales, que le he puesto el título de taoísta en chino, el Wei Bu Wei, que es la no acción, No acción, sí. o la acción de la no acción, que es un tipo de acción diferente, porque no hay interferencia es decir, la no acción es como un tipo de acción. La no acción como si fuera una forma de acción, ¿eh? Y es una acción no dual porque no hay sujeto y objeto, no hay instrumento, no hay un medio para conseguir un fin. Es una acción espontánea, no requiere esfuerzo. Eso significa que es con natural y está vacía, porque no hay conciencia de contenido. No hay una conciencia de que haya un contenido, un fondo, ¿eh? ¿No? Esto lo veremos porque hoy vamos a hablar todo el rato de este tipo de acción, del Wu Wei. Y vamos a empezar con el hinduismo. Pasas a la acción. Los textos de hinduismo son muchos más que los que vamos a leer aquí, ¿eh? Pero algunos los comentaré, de los que están en el documento que os he enviado, ¿eh? Pero de entrada leeremos estos. Rosé, si quieres leer tú el primer texto. Mira, no, te paso este porque aquí los tienes más. Estos dos. En la oscura noche viven esos para los cuales solo el mundo exterior es real. Todavía viven en la oscura noche esos para los cuales solo el mundo interior es real. Lo primero lleva a la vida activa, lo segundo a la vida de meditación. Pero quienes combinan acción y meditación cruzan el mar de la muerte a través de la acción y entran en la inmortalidad a través de la práctica de la meditación. Así lo hacemos aprendiendo del sabio Isha Upanishad.
Tú tienes derecho a la acción, pero solo a la acción y nunca a sus frutos. Que los frutos de la acción no sean nunca tu móvil. Son las almas miserables las que hacen del fruto de sus acciones el objeto de sus pensamientos y de sus actividades. Los sabios que han unido con la divinidad su razón y su voluntad renuncian a los frutos que da la acción. Bhagavad Gita. Muy bien. Fijaros, aquí lo interesante, el primer texto es de una Upanishad del siglo VIII antes de Cristo, muy antigua, de la misma antigüedad prácticamente que el Brihadaranyaka Upanishad y que el Chandogya Upanishad. Por lo tanto, uno de los grandes, muy corto, un Upanishad muy corto, pero muy esquemático. Y es un comentario al Yajurveda. El Yajurveda es el Veda de los sacrificios, que los sacrificios son la acción por excelencia de los arios, de los hindús más antiguos, los arios, los que generaron. Sabéis que el hinduismo es una mezcla de dos pueblos, el pueblo ario y el pueblo dravidiano. Ario, blancos, y los dravidianos negros. Unos que practican la meditación y otros que practican el sacrificio. Y la mezcla de estos dos pueblos dio el origen al hinduismo. Este texto ya se ve, en este texto ya se ve. Dice, el mundo interior y el exterior. Sí, El exterior es la acción, el sacrificio, hacer cosas para que el universo funcione. El orden cósmico universal no funciona si no se hacen cosas. Y la acción por excelencia es el sacrificio. Sacrificio es sobre todo el Agni Utra, que es el sacrificio del fuego. El sacrificio, encienden un fuego y a partir de ese fuego, y después hay otros sacrificios de animales y de vegetales. Son ofrendas, sí. Pero estas ofrendas hacen que el universo siga con su orden cósmico. Esta comunión con el universo es esencial para entender el hinduismo. Y después nos servirá también para el taoísmo y la no acción. Y la acción no dual parte de esta comunión del universo como algo realizado ya. Solo es posible la acción no dual si tú has conseguido un cierto nivel de realización. Si no, no. Si no entras en la acción dual, la que hemos visto antes, no. Entonces esta acción no dual es solo para los que ya están realizados un poco. Que es lo que decíamos antes. O sea, aspirar a vivir una acción tan excelsa, por decirlo así, solo se puede aspirar si hay un trabajo espiritual previo. Si no, es que ya no sé. No. Però tots ho intentem, això. Però encara que, o sigui, meditem, comencem a meditar, després va com va. Sí, exacto. Pero todo se da mezclado. Por eso aquí lo bonito es que dice lo exterior y lo interior, los dos, y después él dice, pero quienes combinan acción y meditación cruzan el mar de la muerte. Sí. Es decir, el grado de realización que consigue la inmortalidad son los que consiguen combinar meditación y acción. Sí. No los que solo meditan allá en los bosques, en los monasterios, en los lados de todo. Los eremitas. O los que hacen la revolución pero se olvidan de meditar. No, estos dos están equipados. Sí. Los que juntan las dos cosas son los que vencen a la muerte, que una manera de decir los que vencen el sufrimiento. Sí. Los que, o si queréis vosotros, los que pasan al otro nivel de realidad, a la dimensión absoluta de la realidad. Y esto, texto del siglo VIII antes de Cristo, poca broma. Sí, madre mía, cada parada. Sí, a través de la práctica de la meditación. Y después dice al final, así lo hemos aprendido del sabio. Sí, o sea, os estoy transmitiendo lo que yo he aprendido del sabio, porque son Upanishads. Upanishad significa textos del que está sentado al pie del maestro. Upanishads son el que está sentado al pie de... O sea, son textos para gente iniciada, para gente que está dispuesta a aprender. Bueno, y el otro texto... Tú tienes derecho a la acción, pero solo a la acción y nunca a sus frutos. Segundo texto.
nunca de sus frutos. Que los frutos de la acción no sean nunca tu móvil, o sea, que tú, No esperar Sí, res. que no esperar No nada, esperar res, sí. que no te muevas para conseguir un resultado. És que les... Sí, sí. Este es el tipo de acción secreta o misteriosa que está en la cima de la vida espiritual, Mm. en todas las tradiciones. Lo que pasa es que no todo el mundo puede conseguir este tipo de acción, pero es el objetivo. Es que siempre tenemos O expectativas. sea, no tenemos que tener expectativas, No, esta es pero la única expectativa que podemos tener es no tener expectativas. Sí, exacto. Es la gran... Sí, sí, sí. Vale, y entonces, fijaros, sigue diciendo, no sean nunca tu móvil. Son las almas miserables las que hacen del Sí. fruto de sus acciones el objeto de sus pensamientos y de sus actividades. No està ple d'aquesta gent. Miserables no es Que esperem. no es que desprecien a este tipo. No, no. Dicen, pero las que se mueven en el ámbito de la miseria humana, Sí, sí. Sí, sí. en el ámbito del sufrimiento. Però baixant està ple. Si tú juegas a esto, ya sabes lo que te espera. Es lo Sufrir. es lo que son. El que som. Sufres porque siempre quieres conseguir resultados y como si los consigues, sufres porque tienes miedo a A perderlo. perderlo, sí. Si Si no no lo los consigues, consigues, te frustras. Te frustras porque no lo consigues. O sea, al final Sí, siempre sí, sufres. Al final el sufrimiento es... Siempre sufres. Estás- Los sabios que se han unido con la divinidad, que han unido con la divinidad su razón y su voluntad, renuncian a los frutos que da la acción. Si se han unido con la Sí, sí. divinidad, por lo tanto, acción no dual, fijaros, no dual porque estás unido ya. Ya, No sois dos, Claro, sois uno. sois uno. Entonces, cuando eres como Dios, cuando estás unido con Dios, ya no te Ya no preocupa conseguir ese resultado. No fa falta. No, No? no et fa No falta, hace estàs falta. en un altre No nivell. hace falta. Y a veces esto hay un momento en que se puede conseguir cuando estás a punto de morir. Un poco tarde. Un poco tarde. Pero es verdad que si tú estás muy cercano a la muerte, ya no tienes pretensiones. Ya no quieres conseguir cosas. Te pones en manos de la dimensión absoluta, ¿no? Sí, sí, sí. Te entregas. Sí, Sí, Ya no vas tú a querer conseguir un resultado u otro. Por eso, como dirá alguno, no sé si leeremos el texto hoy, pero no hace falta rezar. Cuando llegas a este estado, no hay que pedir ya nada. ¿Qué vas a pedir? Ya no pides nada. no tienes ninguna necesidad. No, exacto. Ya no tienes necesidades. Es esto. Sí. Sí, sí. Ahora, hasta llegar a este estado, antes de llegar al estado, aunque sí, el pedir, no solo para ti, sino por la paz. Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Hasta llegar a este estado. Hasta de cuando están allá. Es que naturalmente vas a pedir porque no has llegado a este estado. Pero sí que veremos cuando veamos después los textos taoístas que cuando has llegado a este estado ya no tienes que actuar. Todo lo que hagas es acción transformadora. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, a todos nos gustaría llegar a este estado antes de morir, ¿no? Pero algunos maestros llegan, pero no todos. Entonces, cuando llegas a este estado, no te angustias por nada, ni tienes la ansiedad, la depresión, todo esto no existe. No existe. Pero sí que hay gente que llega, ¿no? Sí, sí, sí. Vull dir, Sí, sí. Incluso quizás antes de morir, un tiempo antes, ¿no? Sí, Que ya sí. todo se para y todo se... Bueno, a veces la gente mayor, cuando con la edad, pueden tener algunos primeros sabores Sí, de este tipo de acción no dual, ¿no? Yo tengo un primo que ha tenido epilepsias y es un chico que ha tenido muchas dificultades y había ido a ser un discípulo de Blay y está, o sea, está feliz, él siempre es feliz. Claro, se levanta a les 6 de la mañana i su hermana dice, però què fas? Per què? És que tinguis l'hora de meditar, és l'hora que va millor. Però está estable, estable. Y podía decir, pobre chico, cuántas cosas, qué desgraciado. Nada, desgraciado, nada. Por eso, sí, 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 interesante. Sí, sí, Federic. Bueno, estas personas consiguen un cierto nivel de esto, ¿no? De esta acción no dual.
Si pasas al siguiente, hay más textos, ¿eh? Aquí hay varios textos del Bhagavad Gita, por ejemplo, uno que no hemos leído, pero que es el cuarto texto que tenéis en el PDF que os he enviado, ¿eh? No sale aquí en la pantalla, pero esto es todavía no, ¿eh? Por el anterior, sí. Otro texto que tenéis, los que estáis en el plasma, por decirlo así, tenéis el PDF que son estos textos que tenéis aquí vosotras. El cuarto texto, el cuarto, la primera página del cuarto. Dice, ¿qué es pues actuar? ¿Qué es no actuar? Los mismos sabios inspirados se han perdido en este punto. Fijaros, él mismo reconoce esto es para matrícula. Los mismos sabios se han perdido. Habla Krishna, habla Dios aquí, ¿eh? Habla la encarnación de Dios, que es el avatar Krishna. De Vishnu, la encarnación de Vishnu. Voy en tu lugar, yo que soy Dios, voy a explicarte un poco. Voy a exponer esta acción que, si la conoces, te liberará de toda impureza. Ahora va a explicar el tipo de acción no dual. Hay que considerarlo desde el punto de vista de la acción misma, desde el punto de vista de la acción que desvía, desde el punto de vista del no actuar. Imperecedera es la marcha de la acción. Quien sabe ver en el actuar el no actuar y en el no actuar la acción, entre todos los nombres, ¿Nombres? posee la vigilancia del espíritu. Entre todos los hombres. Los hombres, sí. Aquí eso está mal, sí. Repito, quien sabe ver en el actuar el no actuar y en el no actuar la acción, posee la vigilancia del espíritu. Hola. Vigilancia del espíritu, sí. Este está lúcido, Está lúcido, sí. Y después sigue diciendo. Y está unificado en yoga. Está unificado, quiere decir, no vive dividido. Ya. No practica una acción no dual. Una acción dual. Practica una acción no dual. Y después dice, lleva a cabo todas sus tareas. O sea, lo hace todo perfecto. Sí. Lo que pasa es que no quiere hacerlo perfecto. Le sale espontáneo. Acordaos que antes hemos dicho que la acción no dual era espontánea. Sí. No, es connatural. No lo planificas, pero sale perfecta, sale bordada. Qué bien, ¿eh? Pero fijaros, este es del Bhagavad Gita, ¿eh? Sí. Dice, lleva a cabo todas sus tareas. Después también lo dice el Tao Te Ching esto, ¿eh? El Tao Te Ching dice lo mismo. Y los dos son... Bueno, el Bhagavad Gita es más reciente, el siglo II antes de Cristo, entre el segundo y el segundo después de Cristo. El Tao Te Ching es del siglo VI antes de Cristo. Y después dice, seguimos en este texto, creo que vale la pena este. Sí. Aquel cuyas empresas están liberadas de deseo, cuyas acciones están liberadas de deseo y proyectos interesados, las gentes lo nombran un sabio. O sea, la gente ya se dan cuenta que esa persona es un sabio. Sí. Aquel cuyo actuar está consumido por el fuego del conocimiento, porque es un sabio, porque el fuego ha consumido ya la dualidad entre el yo y el tú, y lo ha quemado todo y lo ha unido todo en la llama. Todo está unido. Abandonado todo apego al fruto del acto, eternamente satisfecho, no buscando ningún apoyo exterior, se le da bien comprometerse en la acción. O sea, no es que se aísle del mundo, no. Ese se compromete bien. No hace absolutamente nada. Sí. Se le da bien la acción porque no hace absolutamente. Porque si hace, estropea Ya las está, cosas. sí. Claro. Si él pone parte de su ego, parte de su ego, la acción ya no es pura, ya no es no dual. No pidiendo ni esperando nada, maestro de su espíritu y de toda su persona, porque ha renunciado a cualquier apropiación y no realiza actos más que corporalmente
no cae en ninguna falta, no comete ningún error. Mm. Bueno, Ujú. y más cosas, que no vale la pena. Bueno, más allá adelante dice en el mismo texto, siempre ecuánimo en el éxito y en el fracaso, se le da bien actuar, no está atado. Tu dius, no? En Ah, el sí, mismo, sí, al sí. empezar la página 2, Sí, sí. Ya, se le da bien actuar, se no le está da bien atado. actuar, sí. No Y está después, al final, la última frase de este texto, actuando con la intención única del sacrificio, su acto entero se disuelve. El sacrificio para los hindús es la unión entre la divinidad y el ser humano, la desaparición de la dualidad. Por eso, si actúas desde el sacrificio, si no hay dualidad, entonces tu acción funciona de coña, funciona bien, transforma más que ninguna la sociedad, la realidad. Pero claro, esto está en choque con la acción instrumental que hemos dicho antes. La acción instrumental, por ejemplo, de un marxista. El marxista pretende una acción para conseguir una revolución, un cambio político, Sí. pero esto está contaminado ya, porque le pone Pero, clar, su ego personal y el ego colectivo lo proyecta sobre la acción y estropea la acción. No sale bien. ¿Cómo viviríamos si llegáramos a esto? Ara anava a preguntar el mateix, com se podria... Sí, sí. Bueno, claro, si la humanidad llegara a esto sería algo... Pero esto ya lo veremos después cuando veamos alguna... Otra humanidad. La semana que viene veremos... Kandinsky tiene Kandinsky. Pintor. pintor, Sí. tiene una explicación que dice, bueno, este tipo de acción es para unos pocos que están arriba en el triángulo. La mayoría de la humanidad, los que están abajo, en el triángulo equilátero, Sí, sí. los que están abajo hacen acción instrumental. La del depredador que tiene que sobrevivir. Sí, claro. Y nada más. La dimensión relativa. Sí, la dimensión relativa. No se preocupan de nada más. No cultivan lo otro. Sí, sí. Y por lo mismo Kandinsky dice, cualquier ser humano tiene que aspirar a llegar a ese otro tipo de acción o de creación artística. Però per altra part, Para él, la acción esta no dual es la creación artística. potser per la vida aquesta dimensió relativa tampoc no pot desaparèixer, oi? No, Perquè si no, vull dir, no. Les entitats, pel que es forma, sempre hi ha una persona que té un objectiu i posa el seu ego. Ai, gràcies. yo creo que lo importante es que en esta dimensión relativa, estas personas que son capaces de hacer este tipo de acción diferente son como estímulos, interrogantes, profetas que nos hacen avanzar o crecer hacia otro tipo de acción, ¿no? O sea, la dimensión relativa queda fecundada por esta acción Sí. Això. heroica, si queréis vosotros, Sí. o de minorías o de Sí, sí, éxtos sí. individuales Sí, sí. que transforman la sociedad desde otro, Jesús, Buda, en fin, Sí. Sí. ¿no? Que son los que transforman la sociedad. ¿Quién era el otro día que decía por la radio, por la televisión que... Ah, no, Macron dijo, dice, bueno, yo la religión, en una entrevista le preguntaron por la religión, dice, bueno, yo creo que la religión, dice, está un poco al margen del sistema, dijo, pero la religión es muy necesaria para que la humanidad pueda conseguir ser una humanidad digna. Y él ya percibía que algún tipo de gente que hagan que la humanidad no sea salvaje Que es necesaria. es necesario. Y Macron no es paz, no es un maestro espiritual, ni mucho menos. No, pero yo creo que esta manera de pensar Sí, es una manera que mucha gente tiene, sí, independientemente de que se sea religioso o no, ¿no? Que es una forma de decir esta parte animalesca que somos todos, sí. ¿no? Hay como esa cosa de espíritu de ir más allá, ¿no? Claro. De lo que somos como animales. Y como que se nota que si no vas más allá, no puedes sobrevivir como animal. Que esto es importante. Sí, bien, sí. O sea que por puro egoísmo Claro. tienes que ir más allá, porque si no, la destrucción de la especie es segura. Sí. Entonces, para evitarlo, mucha gente quedó...
Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de Gandhi un poco. Gandhi. ¿Hay textos de Gandhi aquí o no me los he Aquí cogido? sí que... Sí, la página 2. Sí, exacto, sí. Pero aquí no lo tengo. Ah, Página 2. habría podido. Parece que has imprimido una versión. No. No. Estoy... Página 2 no. Bueno, es igual, Ah, no lo sí. tengo yo, pero bueno, da igual. Sí, Aquí aquí. movíamos. Si queréis leer, Está. por ejemplo, Marta, tú que estás en el plasma, si quieres leer los textos estos de Gandhi, Gandhi. Muy bien. No gracias. se puede ser de nada. No se puede ser no violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales. La no violencia significa un máximo de amor, una caridad perfecta. Si soy no violento, tengo que amar a mi enemigo. Mi comportamiento con un malhechor debe ser el mismo que con mi propio hijo. La no violencia, para ser eficaz, exige la intrepidez y el respeto a la verdad. En efecto, no se puede temer ni espantar a quien amamos. De todos los dones que se nos han hecho, el de la vida es sin duda el más precioso. El que hace el sacrificio de este don desarma todo tipo de hostilidad. El amor es la mayor fuerza del mundo y al mismo tiempo la más humilde que se puede imaginar. Desde entonces, cada vez estoy más convencido de que no basta con la sola razón para asegurarle al pueblo lo que necesita. Solo a costa de sacrificios se podrán conseguir ciertas victorias. El sufrimiento es la ley de los hombres, la guerra es la ley de la jungla, pero el sufrimiento es infinitamente más poderoso que la ley de la jungla para convertir al adversario y abrir sus oídos, que, de lo contrario, seguirían mostrándose sordos a la voz de la razón. Probablemente... Un momento, Marta, un momento. Los que no veis la pantalla, en la pantalla hay algunos de los textos de aquí. Aquí están todos. Aquí En el no- PDF están todos, pero en la ya. pantalla solo hay algunos. Por eso ya. no lo podéis seguir. Ah, ya. Vale. Adelante, adelante, perdona, Marta. Sí. Probablemente nadie como yo ha redactado tantos memoriales y ha abrazado tantas causas perdidas. Sin embargo, he llegado a la conclusión capital de que para alcanzar un resultado decisivo no basta con convencer a la razón. Hay que tocar también el corazón y, por consiguiente, apelar al poder del sufrimiento. Ese es el único medio para ver cómo se abre en el hombre otra clase de comprensión, esta vez totalmente interior. El blasón del hombre es el sufrimiento, no la espada. La no violencia es un instrumento al alcance de todos, niños, jóvenes o adultos, con tal que crean efectivamente en el Dios del amor y saquen de esa fe un amor igual para con todos. Si se acepta la no violencia como ley de vida, afectará a todo el ser, y no solo a unos cuantos actos aislados. El corazón más duro y la ignorancia más burda no pueden nada contra el sufrimiento desinteresado y aceptado voluntariamente. Muy bien. Ya está, ¿no? Bien, es que como no tengo esta hoja, No sé por qué está imprimida. yo tampoco no. Bueno, la cuestión está, lo que quería destacar aquí es que os fijarais en cómo Gandhi habla de la acción no violenta, es el centro de la acción, como una acción no dual, como Wu Wei. Es una, después lo veremos con un budista también, que es Thich Nhat Hanh, que dice algo parecido. Sí, Pero sí. lo interesante de esto, de decir, la no violencia para ser eficaz exige el respeto a la verdad. Respeto a la verdad. Y intrepidez. Intrepidez, sí, sí, sí. O sea, capacidad de arriesgarse. Sí. Lo interesante es el poder del sacrificio, ¿no? Sí, el sufrimiento que dice. El sufrimiento. Sí, Sí, sí. eso, perdón, sufrimiento. Sí, sí, el sufrimiento. Sí, es como que la razón no es suficiente. O sea, la no violencia no es solo una estrategia racional para conseguir resultados, porque no consigues cambiar a tu enemigo con la no violencia. Solo consigues cambiar a tu enemigo, él dice, con el sufrimiento tuyo, no el suyo, no el del enemigo. Exacto. Es tu sufrimiento quien consigue cambiar a tu enemigo. Esto es interesante de ver, ¿eh? Aunque esto, él reconoce, puede suponer tu muerte. Sí, sí. Él lo dice. Hay un texto muy Sí, sí, bonito. mártires, los... Dice,
Fijaros, este es muy... porque el texto que tenéis en la página 2, el tercer texto de Gandhi. No admito el más mínimo recurso a la violencia para alcanzar el éxito. No lo admito. Dice. Y más abajo dice, por consiguiente, no puede haber ningún acuerdo posible entre la escuela de la violencia y mis concepciones. Sin embargo, mi fe en la no violencia no solo no me prohíbe, sino que incluso puede, en algún caso, imponerme que me asocie con anarquistas Sí, y con todos los que son partidarios de la violencia. ya. Anarquistas. Él reconoce. Reconoce, La sí, sí. O sea, dicho esto, él dice, pero cuidado, Sí, sí. yo no soy Anarquista. un cobarde. Si hay que jugarse la vida en algún momento, yo me la juego, incluso con la violencia, Estos, incluso con los violentos. Dice, pero cuando camino a su lado, es solo para hacerles renunciar a lo que me parece que es su error. Pues la experiencia me ha demostrado que un bien duradero no puede venir jamás de la mentira o de la violencia. Esto es un dogma de fe para Gandhi. El medio contamina el fin. sí, Si tú utilizas la violencia para conseguir un fin bueno, o sea, si tú utilizas un fin malo para conseguir un fin bueno, el fin bueno se convierte en malo. El medio contamina el fin. Este es un dogma gandiano. O sea, no hay ninguna excepción, ninguna, dice él. Pero fijaros lo que ha dicho antes. Pero si hay que utilizar la violencia con los anarquistas, en algún caso lo voy a hacer. Ahí ya me pierdo yo. Primero, ¿por qué anarquistas? ¿Qué percepción hace de anarquistas él? Como violentos, como los que justifican la violencia. Estamos hablando de 1900. sí, Entonces, su percepción es la de los anarquistas más sí. guerreros, los que ponían bombas y Sí. Que justificaban la violencia. que justificaban la violencia. Pero entonces, ¿se asocia con los violentos? No, No, no sí, se asocia. Él dice, yo camino con ellos para cambiarlos. sí. Sí, Pero si en alguna situación extrema tuviera que. tuviera que, condicionante, no dudéis que estaré con ellos. Sí, Es decir, que él no está contra cambiar las injusticias. Él quiere cambiar el mundo, hacerlo más justo, más equitativo, mejor, más humano. Y no le van a... O sea, no le va a caer los anillos para conseguir eso. Pero él dice, pero dicho esto, yo te digo que no quiero esto. Fijaros que él hablaba con revolucionarios hindús que querían y que eran partidarios de la violencia como revolucionaria, no armada. Contra los ingleses. Contra los ingleses. Entonces, en ese contexto tenéis que situar todo esto. Sí, sí. Él habla no para discípulos, Ya, que también, pero habla sobre todo en ese contexto. en el contexto. Dice, no, si al fomentar estas ideas, y esto es lo más genial de todo, corro el peligro de caer en una ingenua ilusión, es preciso reconocer que se trata de una ilusión fascinante. Eso es fantástico. Termina diciendo, oye, si me estáis diciendo que soy un soñador, Sí. vale, pues me encanta este sueño. Sí. Y lo dice Gandhi, ¿eh? Sí. No lo dice un maestro tibetano que está en las montañas. Entonces, a ver, esto es un sufrimiento El que hace ayuda. es mi sufrimiento que hace cambiar a mi enemigo y le toca una fibra que mis argumentos no le tocan, que mis estrategias o mis tácticas no le tocan. Yo puedo decirle lo que quiera y hacer lo que quiera, no lo voy a cambiar. Pero cuando me vea sufrir a mí, hay algo en él que se toca y él dice, esta es mi experiencia. Yo esto lo he visto. Y lo vio con los ingleses, por ejemplo. Lo vio en Sudáfrica. Y esto seguro, sí. Y lo vio en la India. Y de hecho la independencia de la India hubiera costado 20 veces más víctimas si no hubiera sido por Gandhi. Hubo muchas víctimas. ¿Sudáfrica quieres decir Mandela? No, él, la primera etapa de Gandhi estuvo en Sudáfrica. Él empezó la lucha no violenta en Sudáfrica
para defender o para resistir contra las leyes racistas del gobierno sudafricano. Entonces él estuvo en la prisión allá, fue torturado. Y entonces cuando él le torturaron, él interpelaba a sus carceleros y a los políticos que después le querían hablar con él, después de torturarle. Y él se da cuenta de que para cambiar la violencia armada no consigue los mismos resultados que la no violencia. Él tiene muchos textos donde dice, es mucho más eficiente la no violencia para el cambio político y social que la lucha armada. Mm. Lo que pasa, realmente, ¿cuántos Gandhis han muerto, no? Muchos. Muchos. Y no han llegado a generar impacto porque se los han cargado antes. Sí, 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 sí. Mm. Sí. Jo penso que es podria aplicar una mica inclús a la vida de cada dia a vegades, oi? Que un t'ho fent i tal, i tu ho aguantes i pateixes, i l'altre se n'adona. Sí. A vegades. Ah, exacto. És en l'Evangeli, una mica. Exacto. Muy, sí. Passa l'altra galta. Sí, sí. muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Esto pasa a veces en las casas cuando ves que una persona abusa sobre otro y tú aguantas y después al cabo del tiempo ves que esa persona se da Tant. cuenta. Sí. Penso que això és Que psicològic. le has tocado la fibra del corazón. Sí. Es verdad que alguno puede decir, cuidado con esto porque esto puede justificar los abusos. Sí, no, clar. Esto puede justificar los abusos. Y este es el gran interrogante de esto, ¿no? Sí. Pero él no propone este tipo de violencia, lo propone para las sociedades, pero lo propone sobre todo para la gente que se ha trabajado espiritualmente. A todos sus seguidores les propone que hagan meditación, que hagan silencio para poder poner en marcha la no violencia. La violència, clar. Es que al final todos vivimos de los modelos que vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Los modelos nos impregnan lo que vamos viendo en Eso. en las personas. Por tanto, lo que decías del ¿Cuántas sufrimiento, películas de Netflix presentan este modelo a los jóvenes? Y en cambio, ¿cuántas películas de Netflix presentan modelos de violencia armada, sí, sí, sistemática y constante? terrible. Hay un pacifista, no sé si conocéis a Armadán, Jordi Armadán, que dice, es un gran pacifista catalán que es muy conocido, y él dice, el día que tengamos las mismas películas de pacifismo Sí, que las de violencia armada, ese día podemos hablar de si el pacifismo es eficiente o no es eficiente. que bendito això, sí. Porque claro, comparar Sí, tant. un bombardeo sistemático a los jóvenes Sí. de todas las edades sobre todo tipo de violencia con una o dos películas de Gandhi, de Mandela. No, esto no puede, no hay manera. O con la vida de personas que tú decías, ¿no? Humildes que con sus actitudes cambian injusticias porque el tirano de turno se da cuenta que eso no es posible. Hay dos tipos de tirano, ¿eh? El loco y el tirano humano. El humano es convertible, el loco no. Por eso Gandhi decía, justificó que muchos indios e hindús fueran a la guerra mundial a luchar contra Hitler. Él apoyó al gobierno británico. O sea, un no violento que defiende la paz y el sufrimiento, que no quiere ir a la guerra, le parece bien que vayan los soldados a luchar contra un tirano loco. Insisto, el tirano loco del tirano no loco. Eso siento. El no loco, loco es el que se puede convertir, No, 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 que puede cambiar, pero el tirano loco es el que es un tío que, bueno, que hace la Shoah, ¿no? Sí, lo que pasa es lo que decíais de Netflix. O sea, el pacifismo, entendido como aburrido. La violencia, igual que tú tienes una historia, si hay demasiada felicidad, pierde interés. Pero esto forma parte de nuestra estructura mental. O sea, bueno, por lo menos... Sí, de la supervivencia. Sí. Lo interesante es el riesgo porque te prepara claro. más para la supervivencia. Y bueno. Pues habrá que ponerle un poco de erotismo, Claro. de interés El sentido de supervivencia. a la cualidad humana profunda. Habrá que ponerle algo de salsa, ¿no? Pero Pero sí, o sea,
Sí, sí. Yo cuando estaba en un instituto pasaba fragmentos de la película Gandhi Sí. y los chavales quedaban alucinados. Mm. Ergo, interés despierta. Bueno, y además allá hay tensión. Sí, porque la vida es tensión. La vida, La vida de Jesús es tensión. Exacto. La vida de Buda fue tensión también. Sí. Entonces lo que pasa es que a veces no se sabe vender bien, ¿no? Mm. La comunicación. Sí, yo pensaba, sí, o sea, está claro, el pacifismo no tiene por qué ser algo plano. Exacto. Es más bien es una lucha también. Es una lucha, es un combate. Mm. Es un combate. Sí, sí. Bueno, seguimos un poco con Sí, sí. el siguiente. Ahora aquí hay una imagen de Gandhi para que lo veáis. Con la rueca. Sí. Gandhi trabajaba mucho manualmente porque él decía que para llevar una vida espiritual sana tienes que meditar, pero también tienes que trabajar manualmente. Y, bueno, por eso os he puesto la foto. Que puede meditar trabajando, ¿no? Puede meditar trabajando también, sí, sí, sí. Adelante. Aquí os he puesto algo de la acción gandiana. Eh, eh, a ver, no leo desde aquí porque no sé si tampoco se ha imprimido esto. ¿Detrás de la foto? Ah, detrás de la... sí, sí. Vale, vale. Sí, aquí este tipo de acción gandiana tiene influencias índicas que son las típicas del hinduismo, el jainismo, que es una religión también de la época axial, y los sikhs. Porque los sikhs tienen una cosa que se llama la seva, el servicio que está cuando vais al langar, a los comedores sikhs que dan la comida gratis, es la actitud de servicio desinteresado, no te cobran, te dan de comer gratis. Y esto es para practicar lo que ellos llaman la seva, que es el servicio. Después, y después tiene influencias occidentales de Tolstoy, aquí, si os fijáis, de Thoreau, Henri Thoreau, el americano ese que escribió ese libro sobre la desobediencia civil, Que este sí que era anarquista, ¿no? que bueno, era filoanarquía, era contra el Estado, que desobedecía al Estado y se negó a pagar los impuestos, lo mandaron a prisión. Y entonces Emerson, el gran escritor Emerson, pagó con el dinero de una tía de Thoreau, pagó la fianza de Thoreau, lo liberaron y se fue a vivir ¿cómo se llama? Al lado de un lago, en una cabana, ¿cómo se dice cabana? Cabaña. En una cabaña. Cabaña. Una cabaña de madera. Y vivió en el lago como un ecologista radical, o sea, vivía de las raíces, pescaba, comía, se autoabastecía. Sí, sí. Y él escribió allá La desobediencia civil. Era cuáquero y trabajó por la liberación de los esclavos, no pacifista radical también. Influenció también a Gandhi. Y el Evangelio de Jesús, el testimonio de Jesús evangélico. El Jesús del amor a los enemigos, el Jesús de la cruz, no el Jesús del Imperio Romano, no el de San Pablo, sino el del Evangelio. Y esto le marcó, este tipo de... ¿Sí? Sí, dime. ¿Alguien ha dicho algo? No, es una Teresa que se ha conectado. Ah, vale, vale. Supongo que... Es una acción sin apego a los frutos, pensar que él era hindú y como hindú, él leía cada día, diariamente, el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Habla de la acción desinteresada. Cada día. Imaginaros el taladro. El mismo capítulo. El mismo cada De día. memoria. Leía la Gita, pero sobre todo el capítulo 2. Imaginaros diariamente leer la acción desinteresada diario. Eso, Toro,
Un man. No, Gandhi. Gandhi. Gandhi cada día cuando iba a la oración Això realment... meditaba este texto de la no violencia, de la acción desinteresada. Ahora, un hombre que medita, sobre todo el capítulo 2 del Gita, Sí. toda su vida, o la vida adulta, digamos, cuando él empieza a practicar el hinduismo prácticamente desde que estaba en sus primeros comunas en Sudáfrica. Después él vivió en comunas mucho tiempo, desde Sudáfrica hasta su muerte. Y en estas comunas, que había gente de todo tipo, había cristianos, había hindúes, había musulmanes, había de todo, él hacía un espacio de meditación. Igual que había el tiempo de la rueca, había el espacio de meditación. Y en el espacio leía estos textos de la acción desinteresada, de la acción no violenta. Y una acción guiada por la verdad, satyagraha. Satyagraha es la fidelidad a la verdad. O sea, la acción tiene que ser siempre fiel a la verdad. No puede excusarse en la mentira. Por lo tanto, por fidelidad a la verdad, no puedes utilizar un acto malo para conseguir un fin bueno. Porque si es malo, es malo. Tú no puedes decir que es bueno. Pero de que contamina. Exacto, contamina. Con la excusa de que después el fin es bueno, no, dice, esto contamina. Es una mentira que el mal pueda casar con el bien. Eso es una mentira. La fidelidad a la verdad exige la coherencia entre el mal y el bien. Entre el mal y el mal y el bien y el bien. Y el bien. ¿Y la verdad, cómo la define? O sea, La verdad para él es la no violencia, que es el amor. O sea, el esquema de Gandhi es muy Sí, simple. sí. Mira, no está pizarra, no me subo. Es no violencia igual a amor, Sí, sí, és que així és. sí. igual a verdad. Ya está. Esto es Gandhi. Cuando tienes dudas sobre qué es verdad, tienes que mirar si hay amor o no. Si hay amor es verdad, si no es falso. Mm. No es eso filosófico, la correspondencia del concepto con la cosa. No. Esto no le va. No, Es no. muy pragmático. Sí. Si tú no puedes hacer nada que haga daño a los demás. Hay una excepción, que es lo del tirano que hemos dicho antes, pero bueno. Mm. Pero incluso eso dirá, hay que hacerlo con amor. No puedes hacerlo con odio. Mm. Y después dice, la acción es superior a la inacción. Esto también es interesante para Gandhi. Él lo dice explícitamente. La acción es mejor que la inacción. O sea, que no le digan a él, con esto de la no violencia, que él justifica no hacer nada ante las injusticias. No, ante las injusticias se actúa. Si hay un acto de violencia de género en una casa, se actúa. Sabéis que a Gandhi le acusaron de justificar el maltrato de su mujer. Sí. Sí, es una de las acusaciones típicas y tópicas contra Gandhi. Gandhi era patriarcal, por lo tanto era machista. Lo que diríamos era un machista. Pero su amor a su mujer estaba fuera de cuestión. Lo mostró de mil maneras hasta su muerte. Hasta la acompañó en el lecho de muerte. Eres tú, cuando su mujer murió en plena guerra mundial, murió su mujer cuando estaban encerrados. Esto sale en la película Gandhi, si os acordáis. No, Hace muchos años ya, sí. Hay un momento en que a Gandhi con su mujer que está muriendo, agonizando, y él acompañándola. Lo que pasa es que Gandhi era patriarcal. Es decir, Pero era por la ejemplo, cultura. le decía a su La mujer cultura de entonces, que limpiara el lavabo. Le decía a su mujer que limpiara el lavabo. Era més avançada. Sí. Ja. Y esto ahora, visto desde ahora, era un maltrato, es un maltrato, claro. Bueno, pero entonces o sea, es que yo esto de en el amor está la verdad, igual había un juicio aquí al final la verdad es algo personal, o no incluso no personal, o sea, es algo abstracto. Sí. Entonces, si es patriarcal,
igual desde un proteccionismo pretendidamente amoroso, hace cosas que no son... Quizás sea mejor hablar de... El amor puede ser confuso para nosotros, pero para Gandhi amor es no violencia, ahimsa. Mm, Y ahimsa significa no hacer daño a ningún ser vivo, no provocar sufrimiento. Si él a su mujer no le provocaba, en ese contexto cultural, Sí, sí, que limpie los servicios, Allá, no le pues, provocaba sufrimiento porque su mujer lo encontraba natural, no hay problema porque es de ese contexto. ya. claro. Él no ni él se daba cuenta que provocaba sufrimiento, ni su mujer lo percibía como que le provocaba sufrimiento. Mm, Esto es ahimsa, no violencia, no generar sufrimiento en ningún ser vivo. Que amar a veces es equívoco, esta palabra amar a veces, pero para él, dice, amor a Dios y no violencia, y ahimsa es lo mismo. Esto lo dice en varias ocasiones. mm. Es lo mismo. Por lo tanto, para cualquier tipo de acción, dices, bueno, yo no sé si este tipo de acción es amorosa o no. Bueno, ¿provoca sufrimiento? Si provoca sufrimiento, Es que incluso esto es complicado a veces, a veces es complicado. Sí. porque igual no eres consciente del sufrimiento, pero te Bueno, estás alienando o te estás... engañando. Sí. Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser, puede ser. A mí Por me da eso, la sensación como de que es muy relativo todo. O sea, esto que estamos hablando, ¿no? Como dice el compañero, o sea, depende mucho como el de- La contexto. cultura del también, ¿no? contexto, de la cultura y del Sí, punto de vista. Porque, o sea, yo, por total. ejemplo, me considero que no soy una persona violenta, pero yo soy muy reivindicativa. Tanto a nivel social como político y tal, ¿no? Yo trabajo en una asociación y soy muy Sí. reivindicativa con los derechos de las personas y si quiero ir a una manifestación voy, ¿no? Como Entonces, Gandhi, como Gandhi, como Gandhi, Claro. eres gandiana total en ese sentido. Sí, Gandhi no se callaba Claro. nunca ninguna reivindicación, era un guerrero total, Mm. pero, pero No seguramente, era perfecto. no, pero seguramente tú estarías de acuerdo conmigo en no hacer sufrir a ningún ser vivo, ¿no? claro, En la medida que puedas, al menos. claro, totalmente, pero sí en luchar por los derechos de las Pues eres, personas. pues eres gandiana, en ese sentido eres gandiana. Ahora bien, lo que apunta Miquel es verdad, a veces el luchar por los derechos de las personas significa perjudicar a algunos Claro. para beneficiar a otros. Sí. Y allí sí que hay un conflicto. Que- Pero ahí es donde entra la meditación y el silencio y la conciencia. Y por Mm. eso hay fórmulas. Claro. Nosotros aquí no estamos hablando de estrategias y tácticas para aplicar, de fórmulas, porque esto sería instrumentalizar. Estamos hablando de un tipo de acción cualitativa Sí. que cada uno después tendrá que aplicar según su conciencia. Lo que sí dice Gandhi es que para esa conciencia tiene que estar trabajada. Tienes que practicar la meditación, algún tipo de práctica de silencio. Sí, porque creo que en esa acción reivindicativa, como mencionaba antes, creo que es fácil caer en la violencia, porque se genera, o sea, yo misma siento como esa violencia interna hacia Sí, lo que, ¿no? Si reivindicas algo socialmente o lo que sea, eh, inevitablemente sí que se genera, o yo por lo menos lo siento, no sé, a lo mejor sí, Gandhi no, pero yo sí que siento pues cierta violencia interna, cierto rechazo a algo sí. hacia lo que yo me opongo, ¿no? En ese caso. Pero lo tuyo es normal como le pasó a Gandhi. Gandhi explica que él sentía una lucha interna al principio, pero él lo trabajó a través del Gita y a través del Evangelio de Jesús, se trabajó mentalmente para no odiar a sus enemigos. El objetivo suyo fue no odiar a sus enemigos en ningún caso.
ni en el más extremo. Por ejemplo, Esto es igual en Mandela, por eso. Mandela también, al final, porque Mandela al principio practicaba la violencia. Sí, Sí. pero cuando estaba en la cárcel tantos años. Claro. Ujú. No, esto es, y también Luther King, Martin Luther King, o sea, esto es la constante de toda la no violencia espiritual, por decirlo así, ¿eh? Sí. El objetivo es Tots diuen el mateix. no dejar de sentir lo que uno siente. Después lo veremos con Thich Nhat Hanh. Uy, hoy vamos un poco Estamos retrasados. liando, ¿eh? Sí. Pero esto que has dicho tú lo vamos a ver ahora con Thich Nhat Hanh, ¿vale? Vamos, Vale. seguimos. El budismo. Vamos a leer el texto budista. Miquel, si quieres leerlo, mira, te lo paso. Gracias. La perfección trascendente del don supremo consiste en la triple pureza. ¿Qué es la triple pureza? En la generosa acción del Bodhisattva no existe yo, receptor, don, ni esperanza alguna de recompensa. El Bodhisattva se entrega a todos los seres sin conciencia alguna de ellos ni de sí mismo. Siguiente. Un día se hallaba Buda en el bosque de Simsapa, en la región de Kosambi, y, tomando algunas hojas del árbol Simsapa en su mano, preguntó a sus discípulos: ¿Dónde pensáis que hay más hojas? ¿En mi mano o en todos los árboles del bosque? Sus discípulos contestaron: las hojas de tu mano son pocas, mientras que en el bosque hay muchas más. Él les dijo: así sucede con mi doctrina. Lo que yo conozco, pero que no os he enseñado, es mucho más que lo que os he enseñado. ¿Y por qué no os he enseñado estas cosas? Porque no son útiles para el fin. Vale. Empiezo por esto último. El budismo es una doctrina, es un mensaje espiritual, es un testimonio ejemplar que dice: solo interesa comunicar aquello que es útil, aquello que sirve. Es muy práctico. Y prácticos, ¿eh? Sí, Muy sí. práctico. Y cuando hablamos de cómo la cualidad humana transforma las sociedades, el budismo es muy importante, porque es Sí. un mensaje espiritual muy orientado a conseguir la utilidad del ser humano, que es la misma que Gandhi: no hacer sufrir a nadie. En esto Buda es idéntico que Gandhi, no hay nada de distinto. El objetivo es la ahimsa, no hacer sufrir a nadie, no violencia. Y fijaros, en el texto inicial dice, aquí sale el Bodhisattva. El Bodhisattva es el ejemplo por excelencia en el budismo, el símbolo de cómo se ayuda a los seres vivos, porque el budismo parecía un camino espiritual muy egocéntrico. Yo quiero ser feliz yo, y cuando consigo ser feliz ya me libero de todos los sufrimientos yo. Eso parecía. Entonces, no, el budismo es justo lo contrario, y el budismo Mahayana, que es el mayoritario, lo formuló mejor que el Hinayana, el primitivo, que no es que fuera un budismo egoísta, pero aparece como más egocéntrico, da la imagen pública de más egocéntrico. En cambio, el Mahayana, que aparece más tarde y se formula mejor a partir del siglo I, este Mahayana dice que crea la figura del Bodhisattva. El Bodhisattva es el que está a punto de conseguir la liberación, la iluminación, el despertar, pero justo en el umbral de conseguirlo, frena y dice: paro el carro. No voy a liberarme hasta ayudar a todos los seres que sufren. Primero es ayudar a los seres que sufren. Antes que el conocimiento y la sabiduría, es la compasión. Sí. Invierte el orden. Primero la compasión. No hay sabiduría sin compasión. Y esto es el germen del budismo social. El budismo es social, no es insolidario. Porque acompañarán a todos, y como los seres no se liberan nunca, jamás, y esto Bakunin ya lo decía, ¿no? No se liberan nunca del todo, no hay liberación hasta que no se liberen todos los seres. Y esto es el budismo eterno.
la eternidad del budismo es que nunca se consigue del todo la liberación. Siempre estamos en proceso, en cambio continuo. Y entonces, bueno, sí, claro, es bonito esto, muy, muy bonito. Sí. Y el Bodhisattva es el personaje más importante del budismo Mahayana, que es el mayoritario. El 90% de los budistas del planeta son seguidores del Bodhisattva. No, los demás, el 10% restante también les gusta el Bodhisattva, a los Hinayana, porque cuando hablas con ellos les dicen, bueno, nosotros siempre también estamos de acuerdo con esto, pero insisten más en el camino del conocimiento, la meditación, más Seguimos con los textos de Thich Nhat Hanh ahora, ¿no? Ahora viene Thich Nhat Hanh. Este monje es el monje budista más conocido, Sí. más que el Dalai Lama. Mm. También es no violento, qué curioso. Estuvo en Vietnam, quedó entre los americanos que justificaban la guerra y los vietnamitas que también justificaban la guerra, y en la mitad estaba él intentando conseguir la paz. ¿Es vietnamita él? Él es vietnamita, sí. Está muerto, murió hace Hace poco, un año o dos, sí. Y este hombre interpreta el budismo un poco para nosotros, para los hombres y mujeres del siglo XXI. Ya veréis que algunas de las preguntas que os hacíais Marta y Miguel, este las responde. Budismo social. Venga, adelante, leemos el Thich Nhat Hanh, si quieres leerlo tú mismo, José Manuel, para que no te duermas, más que nada. No, estoy escuchando atentamente todo lo que decís. Cuando siembras lechuga, si no crece bien, no la culpas. Buscas razones por las que no crece bien. Quizás necesite fertilizante, más agua o menos sol. Nunca culpas a la lechuga. Sin embargo, si tenemos problemas con nuestros amigos o familiares, culpamos a la otra persona. Pero si sabemos cuidarlos, crecerán bien, como la lechuga. Culpar no tiene ningún efecto positivo, ni tampoco intentar persuadir con la razón y el argumento. Esa es mi experiencia. Nada de culpar, ni razonar, ni argumentar, solo comprender. Si entiendes y demuestras que entiendes, puedes amar, y la situación cambiará. Esto es un manual, fantástico, ¿eh? un manual de cambio social budista. Esto es ¿Cómo fantástico. plantean el cambio social los budistas? Este es un representante del budismo social, quizás el más exitoso a juzgar por el número de ventas Sí. de libros suyos. Fantástico, qué pros. Tiene un libro sobre la ira, que os lo recomiendo. Se titula La ira, tal cual. Y está todo el libro es para interpretar, Marta, estas sensaciones que tenemos cuando vemos una injusticia y nos revela la injusticia y sentimos dentro de nuestro violencia, sentimos violencia. Él dice, acoge la violencia. Dile, hermana violencia, ven. Y acógela como si fuera un niño. Aquí dice la imagen del niño también, de un familiar. O en otro momento lo dice, ahora en otro texto. Acoge ese sentimiento tóxico que hay dentro de ti, porque eso forma parte de ti. Sí, sí. Acógelo, abrázalo. Sí, tiene que ser Y totalmente. a partir de aquí lo puedes cambiar. Claro. Pero no le metas rollos teóricos, Sí. ni psicológicos, ni filosóficos. No, No lo atiborres a razones porque no lo vas a cambiar. Un poco lo que decíamos antes, que tú decías. No, pensar que la culpa d'aquella persona és així perquè darrere el que hi arriba bé a vegades. Claro, claro. No és Detrás de cualquier Sí. culpable, tant, és que... no quiere decir que no Aquí hi ha sea pel·lícules culpable. boniques sobre això, sobre aquests temes hi ha pel·lícules boniques. Sí, sí, sí. Hay muchas películas Hi ha buenas. aquella El de... text, perdó, el text aquest que dius del bebè l'has posat en la selecció. En la selección sí que está, en la que o sea, que no está ahora en pantalla, pero en la selección sí que has incluido esa de ¿Puedes leer? considerar la ira como un bebé que cuidas. Mira, Teresa, léelo, por favor. Voy para allá. Lo tengo ahora en pantalla, pero lo tenéis en la página de tus apuntes, en la página 11, las que has enviado. Imagina una madre que se enoja con su bebé y le pega cuando llora. Esta madre no sabe que ella y su bebé son una misma cosa.
Nosotros somos madres de nuestra ira y hemos de ayudar a nuestro bebé, a nuestra ira, en vez de luchar contra ella y destruirla. Nuestra ira está en nosotros y nuestra compasión también. Meditar no significa luchar. En el budismo, la práctica de la meditación debe ser la práctica de abrazar y transformar, no la de luchar. Para que el árbol de la iluminación crezca, hemos de usar bien nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento. No sé si sigo o... No, ya está, ya está. Vale. Sí, sí. Es lo mismo que decíamos antes de Gandhi, usar el sufrimiento, pero en lugar del sufrimiento mío para convencer al otro, usar mi sufrimiento para convencerme a mí mismo. Y es bonito, ¿no? Como, porque esto muchas veces en esta sociedad nuestra, la gran parte del sufrimiento es con nosotros mismos, no es con los demás. Y sufrimos con los demás porque estamos mal con nosotros mismos. Y nos queremos sacar de encima. Nos queremos sacar de encima todo lo que decimos tóxico, como si pudiéramos barrerlo, ¿no? En lugar de acogerlo y reconocerlo y abrazarlo, Aparte de nosotros. no aprobarlo, no cultivarlo, No. pero sí transformarlo, dice, transformarlo, ¿no? Uno decía que era como el abono, Como el abono, sí, como el abono. transformar. Claro, es que solo si lo acogemos lo podemos transformar. Sí, Si no, es imposible, ¿no? sí, sí. No reconocer que forma parte de ti Sí. es que es un sentimiento y contra los sentimientos no son ni buenos ni malos, depende de cómo los vayas trabajando. Eso es. Sí, sí. És un Sí, sentiment, sí. la còlera, tot això. Y él dice en muchos momentos esa energía que en un inicio es tóxica porque nos hace sufrir, si la sabemos reconocer y abrazar, la transformamos y se convierte en energía positiva Claro, para poder cambiar la realidad, ¿no? Mm. El siguiente texto. Es muy interesante ver esto. Nuestro método de práctica no debe ser violento y la no violencia solo puede nacer de la visión de la no dualidad, del interser. Y esta visión consiste en que todo está interconectado y que nada puede existir por sí solo. Emplear la violencia con los demás es emplearla contigo mismo. Si no adquieres la visión de la no dualidad, seguirás siendo violento y desearás castigar, reprimir y destruir. Pero una vez hayas penetrado la realidad de la no dualidad, sonreirás tanto a la flor como a la basura que hay en ti. Y la abrazarás y las abrazarás a ambas. Esta visión es la base de una actuación no violenta. Bueno, no hace falta comentar nada porque es muy bonito. No, sí, está precioso. La flor y la basura es la flor del loto. Fantástico, ¿no? sí. Típica de los budistas. Está estupendo eso. Sí. Y a veces esto... Cada trozo es Sí, es un tesoro. Esto lo podéis practicar vosotros muy fácilmente con vuestros malos sentimientos. O sea, cuando surja cualquier sentimiento tóxico, Sí, sí. en lugar de... Primero surgirá la ansiedad, una ansiedad fuerte. Después podéis pensar, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me está pasando que me estoy sintiendo así porque esto me provoca este sentimiento. Y lo abrazas. Y dices, en ese momento dices, un momento de autoconciencia, bienvenido, hermano, bienvenido a casa, estás en casa, esto es tu casa, Eres tú. y te abrazo y te quiero y no te rechazo, soy así, eso es así. Y inmediatamente, solo con eso, Afloja. la ansiedad baja. Sí, La ansiedad baja. es bien evidente. Probarlo, ¿eh? Esto es... Sí, no, Esto es una técnica, con lo cual no es desinteresado, pero es un medio. Pero es un medio que cuando se convierte en natural, puede ser una técnica hasta que lo hagas con natural. Cuando es con natural, entonces ya no hace falta la técnica, pero mientras no es con natural, tú puedes utilizar esta técnica. Y a veces te comerías a alguna persona que la tienes delante y dices, no, la mataría, lo mataré, ¿no? Haces este proceso y enseguida ves que ya no le quieres matar. O sea, Es tu propia medicina, es una medicina. es tu propia que- medicina, sí. Y con los enemigos, pues lo mismo, Sí, exactamente lo mismo. Bueno, seguimos.
Este es Thich Nhat Hanh, aquí tenéis una foto de Thich Nhat Hanh. Sí, Puedo sí. quitar la línea negra, no sé por qué. O sea, ya. Muy No, bien. no, sí, sí. Seguimos. Sí, hay muchas cosas. Aquí os he puesto otro que es Ambedkar. Ambedkar es un budista que estaba contra Gandhi. Consideraba que Gandhi era demasiado Está. contemporizador con los hindús de castas. Gandhi era un neo-hindú contrario a las castas, pero los hindús ortodoxos Quin nom has dit? eran partidarios de mantener las... ¿Qué nom has dit? Perdó. Ambedkar. Ah, sí, clar. Ara 15. Nimrao Ara Ambedkar. 15. Este es poco conocido, pero este es el que redactó la Constitución de la India. Aquest, aguanta. No sé. Y fue un político, Mm. pero también fue un espiritual. Durante una época era comunista y que quería que la Constitución de la India reconociera, y como se reconoció, que no hay castas. Pero después se dio cuenta que, a pesar de la Constitución, pues la gente seguía creyendo en castas. Continuar. Y que Gandhi no era demasiado contundente con este tema, era demasiado Fluix, era fluix. tierno, Tierno. sí, demasiado tou, demasiado... Sí. Entonces él se enfrentó con Gandhi y intentó a todos los seguidores suyos, que eran muchos, 500.000 en esa época, les convenció de convertirse todos al budismo. Mhm. Porque entre el cristianismo y el budismo, dijo él, y dado que el hinduismo no era bueno para los sin casta, para los parias, para los dalit, no era bueno, entonces dijo, bueno, entre estas dos religiones que son igualitaristas, cristianismo e islam, nos vamos a convertir todos al budismo. Y los convirtió todos de golpe en un día. Caramba, qué capacidad de Y después seducción. escribió un libro sobre Buda, sobre el budismo y Buda, que lo podéis coger en internet, porque está y explicando por qué vale la pena ser budista más que no cristiano o hindú. Y en su mensaje plantea el budismo como la religión más social, más humanista que existe en el planeta. És que jo també crec molt en Y por eso plantea la conversión en masa de la población dalit, de los más desgraciados. Vamos a leer, si quieres leer tú mismo los textos de... Si me preguntas, mi ideal sería una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una sociedad ideal debería ser móvil y estar llena de canales para transmitir los cambios que se producen en una parte a otra. La historia demuestra que cuando la ética y la economía entran en conflicto, la victoria siempre está de parte de la economía. Nunca se ha sabido de intereses creados que se hayan desprendido voluntariamente de sus inversiones, a menos que hubiera suficiente fuerza para obligarlos. Ujú. El indiferentismo es la peor enfermedad que puede afectar a las personas. Él criticó a Gandhi de un cierto indiferentismo, porque le decía, tú con tu historia de la acción no violenta, y aquí ahora va para plantear la cuestión un poco que decíais antes, sobre todo Marta, ¿no? Con tu esta historia de la acción no violenta, Sí, dona el sentit. tienes mucha paciencia con conseguir los cambios sociales. Y los cambios no se producen. No se producen. Entonces, en cambio, este era más radical. Ya, de golpe, en una tarde, convirtió a 500.000 personas. Su movimiento todavía existe hoy en día, ¿eh? Es el movimiento de los dalits budistas, seguidores de Ambedkar, todavía existe. Lo podéis mirar por internet. Sí. Pero estos cambios tan rápidos suelen ser... Peligrosos. Sí. Suelen ser peligrosos. No. Pero, o sea, Gandhi decías, la acción siempre por encima de la no acción, algo así, Sí, ¿no? sí. Y de alguna forma veía que faltaba acción, Faltaba una acción más rotunda. más rotundo. Sí, es lo que decía. Sobre todo, no tanto con los musulmanes y todo eso, que estaba de acuerdo con la estrategia que siguió con los musulmanes de no violencia, con las
con los que asesinaron a Gandhi. Es que además le dieron la razón, la razón, digamos, entre comillas, en minúsculas, Sí. porque los asesinos de Gandhi fueron los que no querían la desaparición del sistema de castas. Que Ambedkar criticaba a Gandhi, porque tú eres demasiado paciente con esto. Pero la paciencia de Gandhi hay que juzgarla si la paciencia de Gandhi era por no violencia o era por estrategia política, por cobardía, Para mí está claro que era por no violencia. Para Ambedkar era por cobardía. Ya. Esto es opinable. Por eso yo no doy en este... Yo creo que lo interesante de la reflexión que estamos haciendo no es dar fórmulas mágicas, No, sino no. plantear que hay posturas diversas Sí, sí. dentro del mismo tipo de acción cualitativa, desde la cualidad humana profunda, valen posturas distintas. Sí. Vale Gandhi y vale Ambedkar. Ambedkar no justificó la violencia, no era un revolucionario armado, pero era de los que decía que si hacía falta violencia para cargarse a los grandes empresarios de la India y a los señores feudales de la India, pues y si ellos no querían motu propio, libremente, como dice él, Sí. aceptar que les quitaran sus bienes, había que arrebatárselos, estos bienes. Eso es comunista, Ambedkar es Sí, sí. comunista. Sí, sí. No un comunista soviético, no era comunista soviético, porque la libertad nunca la cuestionó. No era del Partido Comunista, no era materialista Sí. histórico, pero sí que era un comunista, si queréis vosotros, en el sentido de la propiedad común antes que la privada. O solo privada si el común no necesita. Exacto. Si el común no necesita. La llibertat, la igualtat i la fraternitat. Oh, suena francés, ¿eh? Sí, sí. Sí, francés. Adelante. Sí. Ya terminamos. Este es Ambedkar. Ah, es este. Es este, sí. De cara intel·lectual. Sí, era un intelectual. Sí, sí, totalment, Era abogado, Adelante. Y ahora tenemos Joanna Macy, y ya terminamos con esta, No seguimos, hay más, pero no seguimos. Otro ejemplo de budismo social. Joanna Macy es una ecologista que vivió un tiempo en los árboles. Está muy conocida de Estados Unidos, que estuvo viviendo en los árboles. Sí. Joanna Macy. Joanna Macy. Joanna Macy, sí. Una que ve darrere. Ya, vamos a leer los dos textos tú mismo, José Manuel. Estar vivo en este hermoso universo autoorganizado, participar en la danza de la vida con sentidos que lo perciben, pulmones que lo respiran, órganos que se nutren de él, es una maravilla indescriptible. La negativa a sentir tiene un alto precio. No solo se produce un empobrecimiento de nuestra vida emocional y sensorial, las flores se ven más tenues y menos fragantes, nuestros amores menos extáticos, sino que este entumecimiento psíquico también dificulta nuestra capacidad de procesar y responder a la información. La energía invertida en reprimir la desesperación se desvía de usos más creativos, agotando la resiliencia y la imaginación necesarias para nuevas visiones y estrategias. Y ya, como también antes lo hemos visto con Thich Nhat Hanh, que hablaba del interser, la interdependencia de todos los seres, y este tipo de budistas como Joanna Macy son ecologistas y creen que toda la naturaleza, el universo, la dimensión absoluta de la realidad, los seres humanos, todo está conectado. Entonces, todo depende una cosa de otra. Y por eso los sentidos y las emociones son los que nos permiten vivir estas conexiones, no solamente con la razón que nos permite interpretar las conexiones y entenderlas a través de la ciencia, sino que nos permite percibirlas con el corazón y ser más creativos, más imaginativos,
más flexibles, Sí. y por eso la ecología, para ella, es algo imprescindible para que la humanidad pueda ser imaginativa y creativa. Que esto veremos también la semana que viene con Kandinsky y todo. Un poco esta idea de interdependencia de todos los seres como una manera de hacer acción ecológica que nos haga conscientes a través de todas nuestras capacidades de perceptivas, no solamente la razón, sino sobre todo el sentir, de toda la complejidad de la interdependencia de los seres, ¿no? Y esto es muy budista, muy bonito además. Esta tiene varios libros, es muy ecologista, pero sobre todo también es muy budista. Sí. Perdona, Francesc, Charo y María Dolores, no sé si os acordáis, pero el año pasado leímos de un libro de ella, Esperanza Activa. Estuvimos trabajando varios capítulos de Joanna Macy. Y el libro está por ahí, no sé si ahora está en el expositor o no está en el expositor porque ya no sé dónde está guardado, pero Esperanza Activa, un libro me pareció muy bueno y muy eso de, vale, todo está yendo al revés, el mundo se hunde, etcétera, etcétera, muy bien, gracias, pero si lo vemos todo como inalcanzable e imposible, pues no haremos nunca nada. Y entonces pues es como ver las cosas de una manera que tú realmente te puedas implicar y tal, está muy bien, muy bien. Sí, lo recuerdo ahora. Sí. Debo recordar, César, está bien. Sí. Y nos ha quedado el Tao Te Ching, pero el Tao Te Ching habla solo prácticamente de la acción desinteresada, de la acción no dual, y cualquier cosa que leáis del Tao va en este sentido. Si quieres, vamos a leer los textos del Tao finales y lo dejamos aquí porque hoy nos hemos alargado un poco. Mira la Joana, desde los árboles. Esta es la Joanna Macy, sí. Ah, mira, este sí. Sí. Y ahora Lao Tse para terminar y... Sí. No. Dignidad y libertad. No, el hombre de virtud. Y el hombre de virtud superior. No actúa. Estos no hemos tenido tiempo. Aquí. El hombre de virtud superior no actúa ni pretende alcanzar fin alguno. Quien posee la rectitud superior actúa, pero no pretende alcanzar fin alguno. El Tao es la no acción continua, pero nada queda sin hacer. Si el gobernante mora en la no acción, todo se gobierna solo. El que se entrega al estudio aumenta día a día. El que escucha el Lao disminuye día a día. Disminuye y disminuye hasta alcanzar la no acción. Y como no actúa, nada hay que deje de hacer. Quien aspira a conquistar el mundo, permanezca siempre libre de todo que hacer. El hombre ocupado no puede llegar a conquistar el mundo. El sabio desea no desear nada, y no estima las mercancías difíciles de conseguir. Aprende a no aprender nada. Repite las acciones por las gentes realizadas. Es capaz de promover el curso natural de los seres, pero no se atreve a actuar. Bueno, ya lo veréis, esto no tenemos tiempo de comentarlo, pero la acción de la inacción es el bubei esto. Sí, es el bubei. Es la acción natural de los seres y de alguna manera es esta acción espontánea que hemos dicho al principio. Sí. Muchas cosas quedarán por hablar y por decir, pero bueno, si queréis decir algo al final, ¿Qué material ni hay? vamos un poco tarde, pero si queréis comentar algo, me interesaba más abrir interrogantes y haceros pensar porque con este tema no se puede No, hay tarea en cantidad. sentenciar nada, ¿eh? No, nada, solo ponderar que nos dejas ahí unos dossiers de material y de lecturas que tenemos para el verano. Sí, sí. Lo tenemos, sí. Tot l'estiu podem treballar i, bueno... Sí. Sí, son para... Estem d'acord, Teresa. Si queréis meditar en el tipo de acción distinta de la instrumental, pues Déjame, relacionado con lo que decías de Active Hope, Teresa, hay una entrevista que es preciosa, que está
el de Ben Jerry's, de los helados, que por cierto, el Trump Lo ha echado fuera del... Sí, bueno, y lo detuvieron, estuvo procesado y tal por las manifestaciones contra Gaza, contra lo que pasa en Gaza, y el de Ferrer, la farmacéutica. Y hablan de una visión de cómo las organizaciones pueden cambiar el mundo, ¿no? Y realmente lo que repiten es cultivar la disciplina de la esperanza, que viene a ser esto de Sí, o sea, viendo todo cómo está de mal, sí, sí, hay que cultivar la disciplina de la esperanza. totalmente. Porque solo hablamos de lo que va mal, Sí, ¿eh? Y de catástrofes y qué horror, exacto. ¿no? Que tiempo. Pero cuesta, Nos engancha más lo Sí, negativo que lo sí. positivo. Exacto. Porque nada más lo que dices creo tú, que está Gaby. muy bien lo que dices, ¿eh? Sí, sí. Pero la esperanza no es posible si no hay una visión, ¿eh? Sí, Bueno, claro. Tiene que haber una visión, porque si no, no hay esperanza. No, no, claro, claro. claro. Pero supongo que forma parte de esa disciplina, ¿no? Sí. Generar una visión. Sí, sí. Sí, sí. Sí, La visión es la meditación, La meditació. Sí. la sabiduría, por decirlo así, ¿eh? El treball. Y el trabajo. Tiene que haber un De cada trabajo uno. espiritual Sí, que te dé esa esperanza, porque si no, la esperanza por la esperanza no es nada. no, claro, claro. Por eso Joanna Macy, ella dice lo que dice, porque ella es budista, Mm, tiene una visión, ¿eh? sí, no, es que ya se parte de que tiene que haber ese trabajo, porque si no, la esperanza es una cosa Thich que Nhat Hanh va por algún sitio. habla de interser. Esto es una visión, el interser es una visión. No, esto no se improvisa, no es algo que caiga. No, Forma parte, como dijimos al principio, por una parte de un don de la vida, Mm, pero también de un esfuerzo. La visión me refiero, ¿eh? La visión. sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, Un don y un esfuerzo. decir, verlo en positivo sin tener Claro. tiene que haber una raíz, ¿no? Una visión, como dices, sí. Bueno, que es lo mismo que decir que no basta con entender una cosa, que hay que vivirla, hay que experimentarla, ¿no? Porque si no. Mm, sí. Abans de la teòrica, no. Sí. Molt bé. Molt bé. Una de las cosas que Jesús denunció más, donde él perdió un poco la paciencia, son los hipócritas, la Sí. hipocresía. Fariseos. Sí, los fariseos, capítulo 23 de Mateo, ¿no? Que es el gran peligro, ¿no? Ujú. De todos los que ven que tienen que hacer una cosa, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. mm, Sí, tan. Porque la entienden intelectualmente, ¿no? Es Exacto. aquello que decíamos al principio en el primer texto hindú, ¿no? Del Ishopanishad. No es solo exterior, es también interior. No solo interior tampoco, también es exterior. sí, Tiene que haber ese equilibrio, ¿no? sí. Y la autojustificación puede ser algo limitante en el fondo, ¿no? Sí, Porque dices, "No, bueno, yo ya he cumplido". Sí. sí. O de los nazis que decíamos, ¿no? Yo no me di cuenta, no. O yo ya hice lo que Sí, podía, estaban no mimando. podía más. Sí, Pero sí, esto nos pasa a todos cada día en 50.000 sí, cosas. tanto. Pero no podemos sentirnos culpables, hay que abrazarnos también, ¿eh? Porque el sentido de culpa que nos hunda en el inmovilismo también es un problema, ¿eh? Y tan. Mm, Hay un equilibrio aquí delicado que es. Sí, no, la queja no conduce, Sí. no tiene buen camino. Mucha gente se queda inmovilizada ahora con tantos problemas que hay. Y entonces, pues no oigo las noticias, no veo nada, no quiero saber nada más. Pero lo que pasa ahora es que Es comprensible, ¿eh? A nivel de. pero nos impide ver todo lo bueno que hay también, ¿no? Sí. Que mucha gente se está moviendo también espiritualmente y se están cuestionando cosas, ¿no? Y bueno, y hay gente muy buena haciendo muchas cosas, mm. pero las catástrofes, las guerras, todo esto nos impide poder hablar Sí. de los avances que también hay, ¿no? Y Sí. eso yo lo veo peligroso hoy en día. Sin duda. Ha estado siempre. Pero lo que está pasando
O sea, tendría que haber una movilización brutal. Totalmente. No se explica, por Se explica ejemplo, como que no, lo que está sucediendo en Gaza, porque antes con los nazis los campos de concentración no los veíamos, ¿no? Ahora los vemos. Fue después, es que ahora vemos la muerte en vivo y en directo, ¿eh? Sí. Y además muertes lentas de niños, de gente mayor, de hospitales, de escuelas. Es algo que cuesta entender. Que no Cuando sé. el otro día hablábamos del mal, ¿no? Dices, Exacto. ¿cómo se puede comprender esto, ¿no? ¿Dónde está la humanidad? No sé, o no nos sale la humanidad y queda todavía esa parte más primitiva. No sé, Sí. se generan muchas preguntas, ¿eh? Se puede comprender si te das cuenta que somos cobardes. Los miedos, sí. Hay que abrazar y transformar, siguiendo lo de Thich Nhat Hanh, transformar esto en, como decías tú, en energía para hacer Sí, sí. cosas donde sea, aquí en Barcelona, donde sea, donde podamos. Porque algo tiene que salir de todo esto, ¿no? Porque ese gran sufrimiento también tiene que tener un canal Sí. Claro. transformador. No se va a quedar como un sufrimiento estéril, creo yo, ¿no? La historia demuestra que sí que salen cosas. Ahora se está gestando, hay un humus, un caldo de cultivo, que dará origen, si no nos destruimos antes, a algo mejor de lo que tenemos, seguro. Porque A mí me da la sensación de que son como movimientos cíclicos a nivel histórico. O sea, yo ahora que hablabais del nazismo y todo esto, ahora mismo estamos adentrándonos en una época donde se vuelven otra vez esas tendencias dictatoriales, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos visto en Rusia y donde hay una violencia latente en el mundo importante, ¿no? Entonces es como a lo mejor te lleva a cuestionarte dentro de esa perplejidad de la inmovilidad que estamos teniendo, ¿no? Ante la situación, que a lo mejor es incluso una necesidad humana, porque ¿qué otra explicación puede tener que cíclicamente, cada cierto periodo de tiempo, caigamos en etapas de una profunda violencia a nivel mundial? O sea, o sea, a nivel racional, desde, digamos, los seres racionales que somos, que hemos evolucionado y tal y eso, no hay ningún tipo de respuesta a eso. Tiene que haber como una respuesta más interna, pero yo sí que tengo esa sensación de que es algo, son ciclos, como el tema de las pandemias y las enfermedades, que surgen pandemias cada ciertos años, ¿no? Sí, nada está porque sí. Puede ser, puede ser. Interrogante. Muy bien.